Hola a todos, buenos días, ¿se van sumando? Bueno, ya pasaron 4 minutitos, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Agradecerles a todos por sumarse y ser parte. En el día de hoy, bueno, vamos a conversar acerca del gobierno de datos, esta temática muy interesante, importante, y que bueno, hoy en día todas las organizaciones se están preguntando cómo abordarla. En esta charla, bueno, estamos presentes varias personas, nos acompaña Microsoft también, representando Gonza Vicio, que es el especialista de Data and AI para Microsoft, Laura Fontanesi, que es nuestra líder en la temática de gobiernos de datos dentro de Practia, y José Jiménez, que es nuestro director de soluciones. Bueno, y Agustina Ferreira, quien les habla, que soy la líder comercial de la unidad de negocios Microsoft. Bueno, para sumar un poquito la introducción que estuve haciendo recién, la temática del día de hoy, bueno, tiene 3 ejes. Por un lado, Gonza, bueno, nos va a comentar un poquito sobre la estrategia de Microsoft dentro de esta temática de Data Governance y las soluciones que ofrece, ¿no?, para abordarle y para trabajar. Lau nos va a estar contando también o profundizando sobre algunos conceptos de gobierno de datos y cómo se relaciona con las organizaciones data driven. Y por último, José va a estar comentando sobre algunos casos de uso y otros detalles más. Gracias, Agus. Creo que también conviene comentar que vamos a tener preguntas y respuestas, el canal abierto, y lo van a poder encontrar dentro de la parte superior izquierda. Y si van haciendo preguntas, al final también las podremos responder, ¿sí? Correcto. Bueno, avanzamos. Bueno, siempre nos gusta traer acá para recordar la misión de SATI y de Microsoft, ¿no? Esto de empoderar a todas las personas y a todas las organizaciones alrededor del mundo para hacer más, para alcanzar más, para implementar soluciones que permitan obviamente alcanzar sus objetivos y bueno, ser más eficientes, ¿no?, con menos. Así que bueno, nos gusta siempre tenerlo presente y mencionarlo. Bueno, para aquellos que no nos conocen, no conocen Practia, Practia tiene más de 27 años en el mercado desarrollando diferentes soluciones, sumando la tecnología o acercando la tecnología a las organizaciones. Estamos presentes en más de 8 países y bueno, tenemos más de 5.000 proyectos en ejecución y ejecutados. Y somos obviamente socios de Microsoft desde hace muchos años y trabajamos en línea con todas, digamos, sus políticas y sus estrategias. Bueno, ahora sí, me parece que avanzamos con el Menti. Si quieren lo comento yo, Agustina. Vamos a tener también algunas preguntas para hacerles, así que si tienen a mano el Menti, ingresen a www.menti.com. El código es 72152271. Ahora seguramente lo está escribiendo también Sol en el chat para que lo tengan a mano. Y les iremos haciendo algunas preguntas a lo largo de la charla, digamos, ¿no? Arrancamos, si les parece, con la primera, y es que ya está abierta. ¿Qué conocimiento tienen sobre la temática de hoy de gobierno de datos? Y el nivel de respuesta que les pedimos es que nos contesten si saben mucho, si saben poco y si quieren aprender algo más, digamos, ¿no? El Menti ya está abierto y ya lo están contestando, muchas gracias. Así que al final un poco repasaremos el nivel de la audiencia. Bueno, tenemos gente con bastante inquietud entre la audiencia y si tenemos algún experto en la sala, lo invitamos también a compartir después su experiencia. Gracias. ¿Sí? Seguimos con la charla. Vamos a la charla. Ahí está. Arrancamos entonces, Agus, que estás muteada, con la parte de Gonzalo Vicio. Bienvenido, Gonzalo, y adelante con tu parte. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ahí está, me veo el recuadrito, o sea que me están escuchando. Perfecto. Primero y principal, gracias Agus, gracias Lau, gracias José por dejarme ser parte de este evento. La verdad que no hay cosa más linda que escuchar a la comunidad, escuchar a nuestros diferentes clientes, que siempre trabajamos en conjunto, y saber un poco sus necesidades.
Data governance, tema, digamos, por así decirlo, candente, si los hay hoy. Las compañías cada vez más, no todas, porque es una realidad, pero una gran mayoría van hacia el mundo de datos, 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 data driven, y estas compañías que toman decisiones en base a datos. Hoy en día nos encontramos con una problemática no solamente de construir lo que se llaman productos de datos, sino que además las empresas buscan no solamente construir, por así decirlo, productos de datos, sino qué hacemos con los datos. Hace varios años ya nos preocupábamos por, bueno, tenemos la base de datos, tenemos nuestro BI, reportería y demás, y hoy en día es, tengo una mina de oro, ¿qué es lo que hago con ello? En eso de qué hago con ello, nos encontramos con, bueno, genero un producto de datos. Y ese producto de datos, ¿qué me va a dar? No es solamente, bueno, conozco los datos que tengo, sino qué es lo que puedo generar. Y en el qué puedo generar y cada vez más productos de datos, sino tomar mejores decisiones de negocio, cómo monetizamos esos productos de datos. Muchas veces nos sentamos con compañías a charlar, bueno, podemos generar esto, podemos generar lo otro, pero muchas veces a nivel C-level, CTO, CDOs, nos dicen, bueno, ¿y yo con eso qué hago? Está muy lindo el producto de datos, está muy lindo estar en las últimas, digamos, tecnologías, en las últimas tendencias, pero yo quiero que vos me digas qué hacemos con eso. Y muchas veces en el que hacemos con eso y nos encontramos con infraestructuras muy grandes, nos encontramos con problemáticas muy grandes, viene ya la parte de, bueno, pero ¿cómo gobierno todo eso? O sea, por un lado generé el producto de datos, me demostraste que puedo monetizar, pero cuando devenimos en grandes arquitecturas, en grandes infraestructuras, es muchas veces, sí, pero ¿cómo sé quién accede a qué cosa? ¿Cómo sé de qué forma gobernar todo ese mundo enorme de cosas? Es que comenzamos con, digamos, las iniciativas de governance, que, a ver, muchas veces pensamos en governance, pensamos en diferentes herramientas, pero la realidad es que la palabra governance tiene, por así decirlo, mucho por detrás. Tiene mucho de, che, pero pará, esto no es solamente una herramienta que me genera un catálogo de datos, sino que me hablaste de productos de datos, pero muchas veces definimos, che, pero ¿qué es un producto de datos? ¿Cómo sabemos que la calidad de ese producto de datos es acorde? ¿Cómo sabemos que en base a mis métricas podemos determinar que ese producto a mí me sirve? ¿Cómo podemos medir esa calidad de datos? No solamente cómo la mido. ¿Cómo sé dentro de mi producto de datos qué otros componentes tengo? Y ahí hacer mi linaje, como es bien conocido el hecho del end-to-end. Che, yo tengo una problemática, esa problemática tiene X cantidad de assets o de servicios o de componentes. Yo quiero saber, por ejemplo, ese reporte que ve el C-Level, que toma decisiones en base a ese reporte, cómo se nutre, quién mueve la información, dónde está cada cosa, quién es el owner, porque ya después empezamos a hablar de roles, no solamente hablamos de producto de datos, no solamente hablamos de herramienta de governance, sino que ahora hablamos de, che, pero ¿quién es responsable por esto? Entonces tenemos la verdad que cada vez más problemáticas. Como tenemos cosas positivas, también tenemos muchas cosas que hacen que nos tengamos que preocupar por otras cosas, que después va a hablarla un poco más en profundidad. Hablamos de este nuevo rol, Chief Data Officer, hablamos de un poco cuál es la responsabilidad, hablamos también de un poco lo que le comentaba antes, de, bueno, che, descubramos para esta problemática, que puede ser X, la verdad que en Argentina tenemos muchísimos clientes, también en Latinoamérica, ya avanzados en su plan de governance. De nuevo, hablo de plan de governance y no hablo de herramientas, sino que hablo más de plan. Hablo más de, bueno, che, sentémonos, discutamos quién va a ser el data owner, quién va a ser el data steward, digamos, los diferentes roles, qué es un producto de datos, cuáles son las métricas que aplican a ese producto de datos. Hablamos también un poco de compliance, que, bueno, GDPR y todas las regulaciones que tenemos hoy en día. En Argentina, de hecho, se viene una nueva dentro de poco, como para entender un poco quién accede a nuestros datos, porque muchas veces en infraestructuras enormes no sabemos quién accede, qué es lo que usa, cómo lo usa y demás. Pasamos al próximo. Bueno, pasamos al próximo porque es un poco lo que ya venía comentando. La realidad que hablamos un poco del plan de governance, producto de datos, quién entra, linaje. Muchas veces, a ver, ¿para qué es lo que nosotros implementamos un catálogo de datos? Muchas veces tenemos problemáticas, no sé, deuda a proveedores y dentro de esa deuda a proveedores, la persona responsable de ese producto de datos sabe, bueno,
che, end-to-end se usan estos reportes, la ETL se hace de acá a acá, la información está guardada acá, como para rápidamente identificar qué es lo que hay, y en esto, bueno, entra el mundo de nuestra herramienta Microsoft Purview, que viene un poco a reemplazar a lo que era la anterior, que era Data Catalog. Esta herramienta, y no me quiero pasar mucho el tiempo porque yo empiezo a hablar y se me va el tiempo, así que avísenme. Microsoft Purview tendrá ya casi 2 años más o menos. Es una herramienta que se va como constantemente modificando. Es nuestro servicio, por así decirlo, de lo que es Data Governance, que nos permite hacer una N cantidad de cosas que después Lau se los va a mostrar un poco más en detalle. Vamos al próximo. Básicamente venimos trabajando con varias compañías haciendo planes de governance, venimos haciendo, obviamente, con Purview. Un poco, digamos, ¿qué es lo que hace el servicio? Básicamente es crear un catálogo de datos. Ese catálogo de datos, básicamente lo que hace es, bueno, yo tengo, en base a lo que nosotros elegimos, en base a lo que nosotros configuramos, tenemos diferentes orígenes de datos. Lo que tiene bueno Purview, o algo que estoy viendo mucho, es que soporta algunas cosas que son on-premises, que hoy en día nos sucede mucho el tema de las soluciones híbridas, por así decirlo, jugar un poco con el mundo on-premises, jugar un poco con el mundo cloud. Eh, la verdad que lo tenemos en diferentes industrias, no en alguna en particular, desde oil and gas, aeropuertos, tenemos agro, digamos, de todo un poco. Nos van pidiendo esto por el simple hecho de querer un poco organizar toda una infraestructura enorme y saber un poco qué es lo que hace cada uno. Sobre todo muchas veces nos pasa que cuando hay un producto de datos siempre pregunta, bueno, ¿quién es el owner? ¿Por qué? Por el simple hecho de validar esa información, por el simple hecho de saber quién accede a esa información. Eh, Próximo. Y básicamente centrarnos en eso, en entender un poco, próximo, en entender un poco quién accede a nuestra data, por qué accede a nuestra data, qué es lo que se puede hacer, digamos, automatizar, inclusive, sin entrar mucho en detalle, automatizar los escaneos. Muchas veces la realidad es que el catálogo de datos no se va cambiando constantemente, los objetos no van cambiando constantemente, sino que, digamos, el hecho de configurar automáticamente este escaneo hace que a veces algunas compañías lo hacen una vez por mes, otras compañías lo hacen cada 2 o 3 semanas, para ir, digamos, haciendo el descubrimiento de todos nuestros activos. Van a escuchar la palabra activo, van a escuchar la palabra asset, van a escuchar la palabra rol, digamos, son todas cosas que se van a ir agregando. Un poco lo que le comentaba al principio, ¿no? Digamos, definir los roles, definir un poco los orígenes, definir la problemática. La verdad que nosotros que trabajamos con datos, algo que pasa mucho es, yo estoy haciendo algo y no sé para qué. O muchas veces, estoy haciendo un producto de datos, sí, pero ¿para qué te va a servir? Estoy creando un catálogo, pero ¿para qué? Y ahí entramos un poco en el choque de, bueno, la herramienta por ahí queda al final y primero definimos todo, digamos, el plan de gobierno, qué es lo que vamos a hacer y cómo, para después llegar al final a la herramienta per se. Próximo. Próximo. Acá les vamos dejando información para que después vayan viendo un poco de qué es lo que estamos charlando, qué es lo que se puede hacer. Vamos, ahí no me quiero pisar mucho con la que hablar un poco en detalle de governance en sí, pero bueno, como para que tengan un overview bastante rápido de, bueno, tenemos una herramienta, tenemos un plan, acá tenemos un poco la foto completa. También hablamos de productores de datos, consumidores de datos, hablamos un poco de arquitecturas data mesh, ese concepto que habrán escuchado hoy en día en la industria, y esto de la democratización de datos, diferentes dominios, generar productos de datos, cómo hablan entre ellos, quiénes son los owners. Bueno, muchas veces las herramientas de governance sirven para eso. Algunos usan un catálogo central, otros usan catálogos por dominios, y esto de, bueno, las unidades de negocio son propiamente dominios, se generan sus propios productos y ellos deciden quién accede a cada uno de esos productos, ellos deciden cuáles son las versiones de esos productos. Y bueno, un poco Purview o la herramienta de governance en sí viene a ayudar en eso, a entender un poco, de nuevo, cuáles son los assets, quiénes lo acceden, cómo lo acceden. Siempre rondamos en la misma idea, ¿no? Un poco data, un poco cómo gobernarla, un poco regulaciones, un poco, bueno, tenemos, obviamente no tengo preparado una demo, pero por lo menos para ir contándoles que tenemos un mapa donde tenemos todas nuestras colecciones, dentro de esas colecciones tenemos los activos, rápidamente podemos ir definiendo o clasificando, digamos, no solamente hago un descubrimiento de un activo, sino que después lo puedo ir clasificando, si es sensible, no sensible, puedo entender un poco el esquema de cada uno de esos
de esos objetos, pero la verdad que tenemos mucho potencial. Pero mucho potencial también acompañado de un programa, ¿no? Si no tenemos un programa, la verdad que va a ser muy difícil el hecho de llegar a una herramienta. Es un poco como una estrategia de datos, ¿no? Muchas veces pensamos en estrategia de datos automáticamente llevada de la mano de los servicios. Y la realidad es que una estrategia de datos primero se tiene que definir qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos integrar, cómo lo queremos guardar, para qué queremos una estrategia de datos, cuál es el objetivo de negocio. Y de esa forma después, como último, agregamos la tecnología. Y creo que llegué a los 10 minutos. Próxima. Gracias, Gonza. Vamos con otra pregunta para la audiencia y es, queremos un poco consultarles si hoy tienen herramientas desplegadas de governance y que nos cuenten un poco, ¿no? No nos metemos qué herramienta es, pero si están evaluando incorporarlas, si ya las tienen desplegando o si ya las tienen desplegadas, ¿no? Es la segunda pregunta del Menti y ahí vamos. Recuerden que era el código. Bueno, todo el mundo se está acordando. Muchas gracias. Sí, no lo llego a ver, hay que volver a poner las instrucciones, que es la I. Yo lo repito, 72152271. Ahí lo quitamos y siguen votando. Buenísimo. Bueno, vemos gente que está evaluando incorporar y gente también con algún nivel de madurez. Bueno, al final lo repasamos, ¿sí? Excelente. Y seguimos con la charla. Creo que le toca la palabra a Laura. Adelante, Laura. Bien, buen día. Voy a presentar la parte de gobierno de datos y Data Driven. Podemos pasar a la primera slide. Perfecto. Bien, atravesados por la transformación digital y la necesidad inherente de las compañías de evolucionar hacia una cultura data-driven, si hay algo valioso que que rescatamos es la confirmación del dato como un activo invaluable dentro de las organizaciones. Y el gran desafío es el de sincronizar los enfoques de las áreas de negocio con las áreas de TI. Principalmente porque para las áreas de TI, el dato es un valor almacenado en la base de datos que tiene asociado un costo de almacenamiento, un costo de procesamiento, pero el que conoce el verdadero valor del dato es el negocio. Entonces, el desafío es sincronizar estos enfoques y cómo se logra a través del establecimiento de un lenguaje común, de la alfabetización de datos, que básicamente me definen lo que hoy se denomina data literacy. Podemos pasar al siguiente. ¿Qué son las organizaciones data-driven? Muy específicamente son organizaciones impulsadas por datos. E impulsar implica un movimiento. Se trata de no solo obtener, recopilar los datos y analizarlos, sino realizar una acción cuando obtengo estos datos. El poder que tienen las organizaciones data-driven es la de examinar y organizar sus datos, para así generar contexto y o personalizar mensajes a sus clientes o lead, para tener este enfoque un poco más centrado en el cliente y su experiencia. Podemos pasar al siguiente slide. Teniendo una definición básica de data driven, nos gusta traer a colación la información o los datos globales a nivel de gobierno de datos y proyectos de analítica, BI y ciencia de datos. En los últimos sinopsios de Gartner, realizados en mayo y agosto de este año, en distintas locaciones, conjuntamente con los partners, el diagnóstico realizado dio como resultado que solo el 10% de las corporaciones o de las compañías que participaron tenía una estrategia de datos corporativa definida, orientada a los negocios y alineada con los objetivos inteligentes y estratégicos. El 20% de los participantes tenía una estrategia de datos definida y complementaria a la estrategia de TI. El 18% tiene una estrategia que es parte de TI, por lo tanto, tecnológicamente enfocada. El 38%, un porcentaje alto, solo cuenta con proyectos de analítica, pero no teniendo una estrategia de datos corporativa definida. Y el 14% no cuenta ni con estrategia ni con proyectos de analítica. Luego de este diagnóstico se realizaron predicciones para el 2025 y 2026. Para 2025 se prevé que el 60% de los proyectos de analítica se inicien fuera del área de TI. Es decir, hay una tendencia a la descentralización, a un gobierno más federado.
95% de las decisiones basadas en datos estarán parcialmente automatizadas por el uso de la inteligencia artificial. También para ese mismo año, el 90% de nuevos datos se desplegarán en ecosistemas de datos. Esto quiere decir que las soluciones de datos se van a consolidar. Para 2026, prevé un 30% de incremento en daños financieros si se utilizan indebidamente los datos, y también para ese mismo año un 50% de incremento exponencial en la monetización de datos. Esto significa que hay una consolidación y crecimiento exponencial en el uso de datos y analítica, pero advierte que el cumplimiento de estas proyecciones solo se logrará si las organizaciones incorporan una estrategia de gobierno de datos para capitalizar todas las oportunidades que se abren a través de la ciencia de datos y analítica. Luego de estas predicciones, publicaron ciertas recomendaciones, que son centrarse en el valor del negocio, vinculando todas las iniciativas de data y analítica con la estrategia global de la empresa, es decir, la definición de una estrategia corporativa, crear confianza en la toma de decisiones basadas en datos, estableciendo un gobierno conectado con todos los activos de la empresa, y crear una base de datos unificada y confiable, priorizando los casos de uso que apoyen a las iniciativas críticas. Esto es en cuanto a los sinopsios de Gartner. Sin datos eres una persona más dando su opinión, una frase de Deming haciendo referencia a que estar considerando los datos es basarse en evidencia y no simplemente en opiniones. Podemos continuar. Las organizaciones data-driven nos exigen evolucionar hacia un paradigma nuevo. En la actualidad, y en las últimas décadas como venimos trabajando, las organizaciones implementamos lo que consideramos o lo que se denomina application centric, un paradigma centrado en las aplicaciones. Esto significa básicamente que el negocio crea proyectos o compra productos para satisfacer necesidades, ¿sí? Considerando los plazos de entrega, dejando de lado ciertos KPIs que son muy importantes, como la calidad de los datos, el control de los mismos y una arquitectura reutilizable. Esto trae como consecuencia dos situaciones no tan favorables para el cumplimiento de los objetivos que hoy tienen los negocios. Y por un lado es los hilos de datos. Esto se trata de reflejar en el esquema. Cada aplicación es dueña, cada aplicación o core es dueña de los datos, el algoritmo es dueño de los datos, o lo que es peor, el proveedor es dueño de los datos. Y no hay nada más frustrante que no tener el control de tu activo más valioso. Eso es como primera consecuencia, los hilos de datos. Y la segunda es que esta colección de aplicaciones tienen que conversar entre ellas, tienen que integrarse, por lo cual se generan servicios. Y esto lo que hace es complejizar la capa de servicios, que se traduce básicamente en deuda técnica. Para convertirse en data-driven debemos pensar o evolucionar hacia un paradigma centrado en los datos, donde los datos son el único núcleo primario y permanente. ¿Por qué? Porque las aplicaciones y los servicios son efímeros, viven mientras son útiles, luego se reemplazan, pero el dato no siempre sigue estando allí. Entonces, una organización data-driven debería adoptar un paradigma data-centric, a manera de resumen. Las organizaciones, para convertirse en data-driven hay tres pilares: organización, que lo estábamos mencionando, tecnologías y gobierno de datos. Definiciones de gobierno de datos hay muchas, nos gusta considerarla como un conjunto de buenas prácticas en el diseño de estrategias organizacionales de datos alineadas a las estrategias de negocio. Lo más importante de resaltar es que el gobierno de datos no actúa solo, sino a manera de engranaje con la gestión de datos y la gestión de la calidad de datos. La gestión de datos se resume como un conjunto de buenas prácticas en gestión de infraestructuras tecnológicas para satisfacer requisitos de negocio. Y la calidad del dato, un conjunto de buenas prácticas en actividades orientadas a optimizar los recursos de calidad del negocio. Es importante también resaltar que el gobierno de datos está centrado en la arquitectura empresarial, que está dirigido por el valor de los datos y que es evolutivo, porque las necesidades de negocio cambian y por ende los datos también. Teniendo estas definiciones de gobierno, gestión y calidad de datos,
podemos responder o podemos hacernos los interrogantes. ¿Qué necesitamos para obtener el máximo valor de los datos? ¿O qué necesitamos para convertirnos en data driven? Y que es el gobierno de datos justamente el que nos va a facilitar o que nos va a ayudar a lograrlo. Y es muy primariamente, y yo diría principalmente, es la integración de los datos, o lo que se denomina data integration. Es decir, la integración de todos los orígenes de datos de todos los sistemas, conformando un repositorio único, como única fuente de la verdad, que tenga altos estándares de calidad, datos enriquecidos y datos normalizados, también deduplicados. Este es el escenario ideal. Lo cierto es que no nos encontramos con el mismo. La mayoría de las veces nos encontramos con datos extraídos de múltiples fuentes, los hilos de información, pueden ser CRM, RP, fuentes externas, que tienen calidad bastante deficiente, con muchísimos datos nulos, datos incompletos y duplicados. Lo que conforma esto una barrera para el cumplimiento de los objetivos comerciales. ¿Y cómo derribamos esa barrera? Primer paso, a nivel negocio, estableciendo una estrategia de datos, una estrategia de gobierno de datos. Y a nivel técnico, incorporando Microsoft Purview, ¿sí? Como herramienta de gobierno de datos. ¿Qué nos facilita Microsoft Purview? Un escaneo de las fuentes de datos, una exploración de todos los datos que provienen de esas fuentes para determinar cuáles son los importantes para la compañía, cuáles son nuestros datos maestros. Y además nos brinda una vista al estilo panorámica de los que son nuestros datos confidenciales. Entonces, como primer paso técnico es saber con qué datos cuento, dónde los tengo almacenados, y luego de ello saber cómo los protegemos. Microsoft Purview se centra en la gobernanza a través de las acciones de exploración, clasificación o catálogo, y la definición de estándares y o políticas que hay que imponer a los datos para lograr su gobernanza al fin. Necesita de ciertos servicios que actúen a manera de cumplimiento. Seguimos en el otro slide un poquito más. A manera de cumplimiento de esos estándares, y estos servicios pueden ser una aplicación MDM como tal, o bien un desarrollo de ciertas funcionalidades técnicas que nos provee todo el ecosistema de Azure. Estas funcionalidades técnicas tienen un único objetivo, porque ya sabemos dónde están los datos, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? ¿Dónde están? Bien, ahora hay que mejorarlos. ¿Y cómo los mejoramos? A través de procesos de enriquecimiento, de normalización y, en definitiva, de calidad de datos. Una vez obtenidos este catálogo de datos, más nuestros conjuntos de datos maestros en una base única que actúe como única fuente de la verdad, ¿cómo los utilizamos? Tenemos el servicio de Azure Synapse, que me da la gran ventaja de modelar estos datos a manera de warehouse y así poderlos conectar a herramientas como Power BI o Azure Machine Learning, obteniendo respuestas a los interrogantes, por ejemplo, situados en el cliente, qué clientes, quiénes son nuestros clientes, dónde están ubicados, qué comportamientos o intereses tienen y qué oportunidades encuentro yo en cuanto a esta información. Y así configurar lo que es la vista 360 del cliente, también puede ser para el producto, finanzas y o datos referenciales. Comenzamos. A continuación, y como último, estamos mostrando una arquitectura compartida por Microsoft, donde considera, además del módulo de gobernanza de Azure Purview, una aplicación desarrollada para tal fin como Master Data Management, como Proficy, y que también la integra al Synapse para luego realizar toda la inteligencia de negocios y la ciencia de datos requeridas para la transformación digital y o la constitución de las vistas 360 del producto, cliente, finanzas, principalmente. Y eso es todo. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Bueno, sí, la verdad, queríamos contarles también dónde, tres escenarios de uso que los vemos en nuestros clientes y que se están aplicando para resolver estas cosas que comentaba tanto Gonzalo como Laura,
que es la de tomar los datos como activos, explotar esos datos, manejar no solo los datos internos, sino también datos externos, y también favorecer cosas como características como self-BI, digamos, ¿no? Uno de estos primeros escenarios es la organización que quiere proveer servicios de analítica que no dependan tanto de un área centralizada de IT, ¿no? Entonces nos encontramos con organizaciones que lo que hacen es proveer de ciertos data marts. Digo, este es un ejemplo basado todo en tecnología Microsoft, pero en definitiva tenemos captura de datos de fuentes internas, externas, transformación, enriquecimiento, hasta que llegamos a espacios de datos que se ofrecen a los usuarios sobre un determinado dominio. Imaginemos dominios comerciales, dominios como ventas, atención a clientes, puede ser temas de procesos internos, manufactura, podrían ser atención, decíamos cosas de atención a clientes, consumos, historial de ventas, etcétera, etcétera. Lo que hacen las organizaciones es armar todos esos datos, armarlos en un modelo conocido y dejar a los usuarios que entren a esos modelos y construyan y hagan sus propios análisis, construyan sus propios Power BIs, y para hacer eso es fundamental que se entienda ese modelo de datos. ¿Cómo entender ese modelo de datos? Una pieza fundamental es tener un catálogo de datos que, por un lado, nos dé la información conceptual, y a esta población que nosotros estamos educando para que pueda hacer sus propios reportes, tenga acceso a metadatos, a modelos, a la trazabilidad de ese linaje que también mencionaba Gonzalo, donde de dónde se obtiene, cuál es la fuente. Este dato de ventas viene de tal lugar, y donde obviamente se unifiquen conceptos y donde se unifique la forma que un dato determinado es visto por la organización, ¿no? Con lo cual, si nosotros queremos hacer un modelo digamos, de autogestión de la analítica, si solo proveemos los espacios de datos, no va a faltar educar a la gente y no va a faltar proveerle de un catálogo de datos que esté actualizado, digamos, ¿no? Y que además permite articular y hacer que esto sea dinámico, digamos, no construyo el data catalog, sino a partir de nuevas necesidades que esos usuarios necesitan consumir, se vuelven a integrar fuentes de datos, se vuelve a pasar por todo el proceso de transformación y se van enriqueciendo los modelos con la demanda, ¿no? Eso también, ese proceso lo permite gobernar un catálogo de datos donde están los referentes, uno encuentra y puede preguntar quién es el dueño de ese dominio, cuál es la semántica y buscar ese dato que le está faltando dentro de la organización, digamos, ¿no? A medida que las organizaciones son más grandes, hay más unidades de negocio, hay más gente metida y además organizaciones que todo el tiempo están cambiando sus recursos, rotando, etcétera. El Data Catalog actúa como la memoria organizacional del conjunto de datos, digamos, ¿no? Así que lo vemos como un elemento esencial en este escenario, ¿no? El siguiente escenario para comentarles es el de plataformas analíticas, digamos, ¿no? Y plataformas analíticas por ahí en el concepto puede ser en el concepto de data mesh o en el concepto más de data lakehouse, digamos, de una manera, donde las organizaciones se encuentran con este problema de tengo datos propios, los tengo que llevar a algún lugar, me salí del modelo tradicional de warehouse, tengo datos que son, que funcionan, digamos, que están estructurados, datos que no están estructurados, datos que provienen de otras fuentes, ¿sí? Depende del sector y la organización, podemos encontrar gente que maneja lo que son datos más en modo batch, digamos, ¿no? Estoy entrando, o datos en real time, digamos, ¿no? Real time cuando nos vamos a arquitecturas, digamos, a organizaciones o a industrias que tienen más dispositivos, que imagínense procesos fabriles donde tengo sensores que me van marcando las diferentes etapas de la fabricación de un producto, o el comportamiento de clientes, o estoy en alguna compañía de energía y estoy monitoreando mis activos y mis elementos de producción, transmisión o generación de energía, digamos, ¿no? Todo eso lo meto,
digo, lo vuelco en un data lakehouse y a partir de ahí también uno cosas en estas plataformas que son dos necesidades. Una es la de hacer BI, ¿sí? Con herramientas como Power BI y sacar reportes estándar, digamos, y producirlos de manera definida y corporativa, mezclado tal vez con el modelo también de autoservicio. Y por otro es la necesidad de manejar modelos de ciencia de datos, digamos, ¿no? Resolverle a las áreas de IT es que la provisión de este tipo de plataformas permite eso, hacer todo un flujo de datos, integrar datos de diferentes fuentes y proveerlos tanto para la necesidad de BI como para la necesidad de construir modelos de ciencia de datos y algoritmos que después se van a utilizar dentro de aplicaciones, ¿no? Bueno, nuevamente, además de todas las capacidades que provee una plataforma de nube, de escalabilidad, digamos, de gestión de costos, de seguridad, de acceso, de políticas, de gestionar además todos estos artefactos que al final terminan siendo software, digamos, todo lo que nos transforma los datos, nos enriquece los datos, terminan siendo piezas de software y termino teniendo también versiones también de estos esquemas de datos que voy teniendo, ¿no? Nuevamente, otra pieza fundamental para hacer todo esto es Azure Purview, digamos, ¿no? Un catálogo de datos, o Microsoft Purview, perdón, un catálogo de datos que a cada etapa que yo voy transformando datos, tanto en la fuente como en las diferentes stages, digamos, donde voy landing zone, en capas de enriquecimiento o capa semántica, voy teniendo la versión de por dónde van circulando estos datos, dónde los capturé en origen, y puedo correlacionar un indicador que estoy mirando en un Power BI, cómo se compone y hacer la trazabilidad hasta la aplicación fuente donde se construyó, ¿no? Eso, otra vez, con empresas grandes o empresas con una población de usuarios de datos grande, poblaciones que son equipos distintos y tienen perfiles distintos, los que hacen ciencia de datos de los que hacen analítica de datos o BI, les tengo que dar esas herramientas que me permiten encontrar dónde están esos conceptos, dónde está esa transformación de datos, en qué repositorios están, en qué lugares se están consumiendo. Y obviamente si tengo todo eso es que puedo estar no solo de vuelta en un modelo estático, sino en un modelo dinámico donde las fuentes cambian, los datos y la transformación cambia, las necesidades de consumo cambian, y gobernar esa parte del continuo y del ongoing es la que ese catálogo de datos es fundamental para resolverlo, digamos, ¿no? Y finalmente, el tercer escenario, digamos, estas plataformas y con tantos elementos, sin un catálogo de datos serían imposibles de hacer, ¿no? Hoy tenemos experiencia en práctica tanto en temas de BI como en temas de Machine Learning. Es cierto que las empresas avanzan, por ahí como decía Laura, construyendo casos de uso y apilando casos de uso sobre una plataforma que se va enriqueciendo en el tiempo, pero al principio por ahí no se nota la falta de un catálogo de datos, pero seguramente a medida que se vuelve más complejo, incrementamos las fuentes, incrementamos los artefactos y las formas de uso de los datos, se convierte en algo esencial, ¿no? Y el tercer escenario es un escenario exclusivo de organizaciones que también las vemos que ya no construyen, digamos, el modelo de plataforma analítica que veíamos antes, sino simplemente tienen una plataforma de ciencia de datos, ¿no? Tenemos clientes en varios sectores, en energía, en farma, en retail, en banca, etc. Y muchos de ellos están transformándose y están yéndose de un modelo donde todos los algoritmos están diseminados de alguna manera dentro de la organización y pasando a un modelo más industrial, digamos, ¿no? Un modelo en el que no solo se gobiernan los datos, pero también se gobierna el ciclo de vida de estos algoritmos, ¿no? Y estos ciclos de vida tienen que ver con construyo experimentos, juego con datos que me los llevé, pero pasar de ahí a poner un modelo productivo significa que tengo que ordenar las fuentes de datos que se utilizan no solo para hacer predicciones, para hacer, no sé,
proyecciones para aplicar esos modelos, sino también gestionar los sets de datos que se van a utilizar para entrenar esos modelos, ¿no? Es lo que se llama MLOps. Bueno, nuevamente creemos que acá también es una pieza fundamental el tener en un catálogo de datos relevados los conceptos, relevados los datos, y no tener que depender de las transformaciones que un grupo de científicos de datos dejó explícita dentro de un modelo y hay que ir a rescatar ese modelo, qué datos está tomando, cuál está usando, qué versión de datos, qué transformaciones le hizo y demás, digamos, ¿no? Si quiero gobernar esa plataforma, no solo tengo que atender los temas más de construcción, pasaje a producción y gobernar esas cosas, sino también gobernar la capa y el consumo de datos y que esos modelos estén alimentados convenientemente e identificar esos sets de datos, digamos, ¿no? Es fundamental saber que esos algoritmos están actualizados, que no se están, que no están perdiendo calidad o que no están, que están prediciendo adecuadamente de alguna manera, ¿no? Nos parecía importante traer, digamos, y con Laura lo comentábamos, traer estos escenarios para vislumbrar, digamos, dónde utilizar estas cosas, y son escenarios comunes que hoy estamos viendo, ¿no? Bueno, con esto vamos a la pregunta última que les hacemos a todos, y es si coinciden, digamos, si ustedes están trabajando también en este tipo de escenarios u otros, digamos, ¿no? Si quieren después comentarnos dónde usan Data Catalog y en escenarios que no sean estos, bienvenidos, ¿no? Cambio a la pregunta y pasamos a la pregunta 3, ¿sí? Ahí está. Les recuerdo el número, era 7215-2271. Ahí están respondiendo. Y bueno, mientras se van dando estas respuestas, que ahora repasaremos un minuto, vamos con las preguntas de la audiencia. Entiendo que que tendremos alguna. No sé si Agustina ahí nos ayudás. Dale, sí, voy leyendo algunas ya se fueron respondiendo, pero las podemos repasar. A ver, la primera es, ¿cómo se compara Purview con las versiones anteriores? Para Gonza. Sí. ¿Cómo se compara Purview con...? Yo no lo vi. Microsoft Purview, entiendo Sí. que es la versión actual con las versiones anteriores. Sí, es la evolución de Data Catalog. La realidad es que en cierto punto Data Catalog ya se va a ir deprecando y Purview sería como la evolución. Yo la verdad que Data Catalog no lo sé mucho por el simple hecho de que ya comencé con Purview, por lo menos en términos de proyectos. Sí, lo que tiene bueno Purview es un poco lo que fuimos charlando. Los orígenes de datos on-premises, un poco, digamos, si a alguno o alguna le interesa el roadmap, se lo puedo compartir. La verdad que hay trabajo de acá a 5 años, es tremenda la cantidad de cosas que le van a agregar, pero en términos de comparación, yo diría que es lo mismo o mejor que Data Catalog por el tema de la evolución que le quieren dar y que ya Data Catalog se va a ir depredando. Empezaría por ahí. Bien, bueno, otra era justamente algo que acabas de mencionar. Sí, dale. Complemento un poco, Sí, Gonza, porque nos tocó evaluar herramientas de Data Catalog para un cliente hace algún tiempo y en la comparación no estaba Purview porque no había salido. Y efectivamente ahí, cuando se comparaba Purview, digamos, se comparaba Data Catalog de Microsoft, digamos, con herramientas comerciales, una de las falencias importantes era en la experiencia usuario, en la usabilidad, en la facilidad de encontrar, de navegar el mundo de los conceptos y terminar llegando a los esquemas de datos, a las definiciones, a las estructuras de datos, digamos, ¿no? Ahí había cosas, Purview ha mejorado muchísimo en eso y empieza a compararse bastante fuerte con las herramientas, más allá de todo digamos, lo que significa que tenga por respaldo a Microsoft, digamos, con su evolución, ¿no? Hay muchas también herramientas que tienen que ver con el profiling de datos, ¿sí? Y también hay todo lo que tiene que ver con la usabilidad desde el punto de vista de gobierno, digamos, los roles, la interacción entre los equipos de trabajo que viven arriba de lo que es un data catalog, también ha mejorado un montón. ¿Sí? Bueno, excelente.
Bueno, otra de las preguntas, justamente algo que mencionó Gonza, si Purview sirve tanto para nube como para on-prem. No, solo nube. No hay un feature o una versión de Purview on-prem. Sí habla con algunos orígenes on-premises, eso sí. Ok, bien. Bien. Pero sí, Excelente. sí Gonza te levanta orígenes diversos, digamos. Sí. No es que hay una versión Purview on-prem, No, sino que Purview funciona exclusivamente en nube, está alojado dentro de la nube de Azure sin duda, pero sí te levanta, pues eso también era otra cosa que aparecía con las comparaciones, digamos, donde la versión de Data Catalog anterior por ahí tenía conectores para base de datos on-prem, pero ese catálogo de conectores hoy es muy amplio, ¿no? Y la cobertura es muy amplia. Bien. sí, ahí les dejé en el chat todos los orígenes, las regiones en las que está y demás, para que puedan verlo. Genial. Bien. Bueno, otra de las consultas es cómo se licencia Microsoft Purview. No hay licenciamiento, acá es consumo de Azure. No Bien. es que decís, che, tengo un licenciamiento estándar, un Pro, Premium, como pasa con Power BI, sino que acá directamente es consumo. Bien, excelente. Y otra de las preguntas es cómo se encara, cómo se desarrolla un proyecto hoy de data governance, José. Sí, Laura, por ahí más, ¿no? ¿Cómo darías los primeros pasos en un proyecto de governance? Entiendo que es eso, ¿no? Sí, correcto. Sí, estableciendo primero la estrategia de datos corporativas y la estrategia de gobierno, como bien mencionó Gonzalo y José, y luego a través de la incorporación de estas herramientas de gobierno como Microsoft Purview. ¿Sí? Luego de esto, ahí obtenemos el catálogo de datos y lo principal que es la identificación de los datos maestros. Luego tenemos que trabajar por la calidad de esos datos, que allí es cuando viene la aplicación de los estándares y o políticas de negocios y o de calidad, y luego, digamos, como resultado obtenemos esa base única o esa única fuente de la verdad que responde al propósito principal del gobierno, que es asegurar la calidad de los datos para una correcta toma de decisiones. Bien, excelente. Bueno, y otras preguntas más, que también algunas ya fueron respondidas. Complemento, Sergio. Sí, dale. Agus, un poco lo de Laura. Puede hacer estas cosas, yo creo que también, digo, la tarea de gobernar todo el mundo de datos de una organización tiene que ser incremental, sin duda, ¿no? Es un proyecto grande, y una de las cosas que digo, lo mismo que la construcción de plataformas analíticas y demás, ¿no? Con lo cual algo que también se mencionó es el estar orientado a resultados de negocio, el hacer incrementalmente casos de uso y tratar de recorrer el gobierno de datos tironeando, digamos, de la necesidad de negocio hacia atrás, hacia las fuentes, documentando todos los estadios y ir avanzando en función de casos de uso, ¿no? En eso de los casos de uso también, digo, es lo que provoca que sea incremental y que el resultado de un proyecto como el gobierno de datos también vaya mostrando frutos de manera incremental, digamos, ¿no? Eso es importante. Bueno, excelente. Bueno, y algunas otras que se preguntaron que ya Gonza fue respondiendo, si Microsoft Purview tiene un modelo de calidad del dato, se necesita otro componente. Ahí, bueno, lo que Gonza comentaba es que tiene un módulo de calidad, pero todavía está en private preview, ¿no? Que se puede solicitar para que se le dé de alta. No sé si querés comentar algo más, Gonza. Y la otra pregunta es si, bueno, con Microsoft Purview puedo resolver el tema de calidad de datos o necesito otra herramienta dentro del set, ¿no? Y la respuesta es que sí, hoy en día también es el feature que se llama Data Quality, que también está en Private Preview. Me imagino que tiene que ver con todo este roadmap, ¿no? Que vamos a dar cuenta de diferentes soluciones o features, ¿no? Que se van a ir agregando a Microsoft Purview. Sí, tradicionalmente las herramientas de Data Catalog tienen esto del profiling, ¿no? Uno inspecciona, digamos, un nuevo modelo de datos, una base de datos. Además de levantar el esquema de datos, está el hecho de recorrer las filas, digamos, las columnas, digamos, recorrer esos datos y poder tener una idea de cosas como las que comentaba Laura, con cuántos datos vacíos hay, qué diversidad de datos, si son columnas o datos que son datos de referencia,
cuál es la diversidad que tienen y si están homogéneos o no, digamos, ¿no? Pero las herramientas de calidad de datos en general vienen después o han venido separadas del catálogo de datos, y en muchos casos la calidad está resuelta en esos procesos de transformación, ¿no? Que también mencionaba Laura, de llegar hasta un MDM, resolver en la organización que haya una fuente única de datos de referencia y que la calidad esté dada por eso, digamos, ¿no? No dejar que las aplicaciones fuentes manejen su propio dato de referencia sin tener en cuenta por ahí el ecosistema de aplicaciones y qué es lo que define como estructuras de datos maestros la organización, ¿no? Bien, excelente. Una más. ¿Cómo puedes mejorar la cultura del gobierno del dato en una empresa? A través de la alfabetización. Hay empresas que también conforman escuelas de datos, ¿sí? Pero un primer paso es la alfabetización y también tomar todo lo que implica el data literacy. Bien, excelente. Gracias, Lau. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si, bueno, Gonza, José o Lau quieren agregar algo más. No, con el tema de Master Data Management, por así decirlo, digamos, no está dentro de Purview, sino que Purview puede charlar con Profecía, entre otras, de herramientas de MDM. Así que si van a buscar dentro de Purview no lo van a encontrar. La idea es la interacción entre uno y otro. Excelente. Sí. Y ahí agrego algo más, que es en ausencia de incorporar un MDM, como bien nombra Gonzalo, que recomienda Microsoft Prophecy, en ausencia de esto se pueden implementar en el momento de la ingesta o de la extracción de los datos procesos dentro de Data Factory, que también lo disponibiliza Azure, estos procesos que tengan que ver con la normalización, el enriquecimiento y la calidad de los datos. Fenomenal. Digamos que simule una solución MDM y no una incorporación de herramienta como tal. Tenemos toda la solución en el ecosistema, digamos. Bien, excelente. Bien. Agus, para cerrar, si querés, hago un recorrido sobre las preguntas que les hicimos a la audiencia y las miramos un poquito, ¿sí? Bueno, tenemos, como decíamos al principio, al final, gente que quería entender más de estos conceptos. Esperemos que les haya servido la charla, así que les agradecemos el feedback después. ¿En qué escenarios, si tienen herramientas? Bueno, hay mucha gente evaluando, o de la audiencia, gente que todavía no ha incorporado estas herramientas. Ahí apareció un voto de último minuto para equiparar el no con el evaluando. Y también hay gente que obviamente tiene estas cosas, este tipo de soluciones desplegadas, ¿no? Y por último, bueno, escenarios. Está bien, es cierto que hay muchos que no lo usaban, pero los que están usándolo, bueno, por ahora parece que gana el escenario de self-service VBA sobre el resto, digamos, ¿no? El hecho de utilizar catálogo en la combinación de repositorio de datos donde los usuarios de la organización entran y se construyen sus propios reportes, digamos, ¿no? ¿Sí? Genial, entonces, muchas gracias a todos. Agustina, cierra si quieres. Bueno, sí, gracias. Gracias, Lau, José, Gonza. Bueno, gracias a todos los que participaron, que estuvieron durante toda la charla. Obviamente quedamos a disposición para cualquier duda o consulta que tengan. Y bueno, obviamente nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Chao, gente. Muchísimas Gracias, Gonza. Hasta luego. Gracias, Agus. Chau, chau. Gracias a todos. Adiós.